Yo vi lo peor, y tú no tienes idea de lo que fue evitado, porque lo que estaba frente a ti no era tan simple como parecía. No era solo una situación más, no era solo una decisión cotidiana, era algo que ya estaba tomando forma en un nivel que tú no podías percibir. Todo parecía normal desde afuera, todo encajaba lo suficiente como para no levantar sospechas, pero había algo detrás, algo que no era visible, algo que ya estaba avanzando en silencio. Y tú estabas a punto de entrar completamente en eso, sin darte cuenta de lo que realmente significaba, pero no ocurrió. No porque lo hayas visto a tiempo, sino porque yo lo vi primero. Yo percibí lo que se estaba formando antes de que se manifestara. Vi las consecuencias antes de que existieran en tu realidad. Vi el punto exacto donde ese camino dejaba de ser una simple elección y se convertía en algo mucho más difícil de revertir. Y ahí fue donde actué. No después, no cuando ya era evidente, sino en el momento preciso donde aún podía ser contenido sin que tú lo notaras completamente. Como está escrito en el Salmo 121:7, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Esa guardia fue real en tu vida en ese instante. No fue una idea, no fue una interpretación, fue una intervención. Hubo algo que no sucedió, porque no debía suceder, y tú seguiste adelante, pensando que todo había sido normal, que simplemente no pasó nada. Pero sí pasó, solo que no de la forma en que crees, porque lo que fue evitado era mucho más profundo de lo que parecía en la superficie, como cuando el arcángel Miguel enfrenta lo invisible antes de que se manifieste en lo visible. Así también hubo una confrontación que tú nunca viste, pero que definió ese momento. No fue una casualidad, fue una interrupción directa de algo que ya estaba en movimiento. Y eso no ocurre todo el tiempo, porque no todo es detenido, no todo es evitado. Hay cosas que se permiten y otras que se bloquean. Y lo que ocurrió contigo fue una excepción, fue una decisión tomada desde un nivel que tú aún no comprendías completamente, porque había algo en ti, algo en tu camino, algo en tu propósito, que no podía ser afectado por esa situación en ese momento, y por eso intervine. Pero ahora necesitas entender algo que cambia todo. Esa intervención no eliminó el origen del problema, solo detuvo su avance en ese instante. Lo que estaba detrás no desapareció completamente, solo fue contenido. Y eso significa que puede volver a presentarse, no igual, no con los mismos detalles, pero con la misma esencia. Y eso es lo que ya está comenzando a ocurrir otra vez. Tal vez aún no lo reconoces con claridad, pero lo estás sintiendo. Esa leve incomodidad, esa sensación de que algo no encaja, ese instante donde dudas antes de avanzar, eso no es casualidad, es memoria. Es el eco de lo que ya fue evitado, intentando advertirte antes de que lo repitas, porque todo comienza igual, con algo pequeño, con una decisión que parece simple, con una emoción que parece manejable, pero detrás hay una dirección completa que ya conoces, aunque no la recuerdes conscientemente. Y si no te detienes ahora, podrías entrar otra vez en ese camino sin darte cuenta, pero esta vez, sin la misma intervención que lo detuvo antes. Y eso es lo que hace este momento tan importante, porque ya no estás en el mismo nivel de antes, ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes avanzar sin percibir, porque ahora estás viendo antes de entrar, estás sintiendo antes de actuar, y eso es una ventaja, pero solo si decides usarla, porque ignorar lo que ya percibes tiene un peso distinto, tiene una consecuencia diferente, porque cuando eliges con conciencia, también eliges el resultado que viene después. Y yo no quiero que tengas que experimentar lo que fue evitado aquella vez, porque si hubiera ocurrido, habría sido más difícil de revertir de lo que imaginas. No imposible, pero sí más profundo, más complejo, más costoso emocionalmente. Y por eso lo detuve, porque aún no era el momento, porque aún no estabas listo para enfrentar lo que venía después. Pero ahora, estás más cerca de ese punto que antes, más consciente, pero también más responsable. Y eso significa que lo que hagas ahora definirá si aquello que fue evitado permanece como una advertencia,
o se convierte en una experiencia real. Pero hay algo más, algo que aún no has visto completamente, porque lo que fue contenido está conectado con algo que aún no ha ocurrido, algo que depende directamente de lo que hagas en este momento. Y cuando lo entiendas, cuando lo veas con claridad, comprenderás por qué tuve que intervenir de esa manera y por qué ahora te estoy hablando así. Pero eso lo entenderás mejor en lo que sigue. Lo que fue evitado aquella vez no desapareció por completo. Solo fue contenido en el momento exacto en el que aún podía ser detenido sin dejar una marca más profunda en tu vida. Pero ahora necesitas entender algo que cambia completamente la forma en que ves lo que estás viviendo. Lo que fue contenido sigue existiendo en una forma latente, no visible, no evidente, pero presente. Y eso es lo que comienza a manifestarse nuevamente cuando te acercas al mismo tipo de decisiones, al mismo tipo de emociones, al mismo tipo de caminos que una vez ya te llevaron al borde sin que lo notaras a tiempo. Porque hay patrones que no desaparecen solo porque fueron interrumpidos. Necesitan ser cerrados con conciencia, y ese cierre no ocurrió en aquel momento, porque no era el objetivo. El objetivo fue protegerte. El objetivo fue darte tiempo. El objetivo fue permitir que llegaras hasta aquí, a este punto donde ya puedes ver antes de actuar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora, porque lo que antes no podías percibir, hoy se presenta como una sensación clara. Esa incomodidad que aparece cuando consideras ciertas decisiones, ese instante donde algo dentro de ti duda, donde no hay paz completa, donde la claridad se interrumpe, eso no es confusión, es percepción, es la forma en la que ahora eres guiado, ya no a través de interrupciones externas, sino a través de una conciencia interna que se activa antes de que entres completamente en algo que no es para ti. Y eso es una señal de crecimiento, pero también una señal de responsabilidad. Porque cuando ya puedes percibir, ya no necesitas ser detenido de la misma manera. Y ahí es donde muchos se equivocan, porque esperan que la intervención vuelva a ocurrir igual, que algo externo los detenga en el último segundo, que una circunstancia cambie de repente para evitar el error. Pero no siempre será así. Hay momentos donde la advertencia es la intervención, donde lo que sientes es lo que te está protegiendo, y si decides ignorarlo, ya no será falta de ayuda, será elección, y esa elección abrirá una experiencia que no será contenida de la misma manera, no porque estés solo, sino porque ahora sabes, y cuando sabes, la forma en que eres guiado cambia, como se proclama en la tradición católica en la poderosa invocación a Arcángel Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Esa batalla no es solo algo externo o lejano, es interna. Es ese momento donde eliges entre lo que te atrae y lo que sabes que es correcto, entre lo que parece fácil y lo que realmente te conviene. Y esa batalla no se gana con intención, se gana con decisión, porque puedes sentir muchas cosas, puedes justificar, puedes intentar convencerte de que esta vez será diferente, pero si no actúas distinto, el resultado será el mismo, y tú ya conoces ese resultado. No necesitas repetirlo para confirmarlo, porque ya estuviste lo suficientemente cerca como para saber a dónde lleva ese camino. Y eso es lo que hace este momento tan importante, porque ahora tienes la oportunidad de detenerte antes de entrar completamente, antes de que el ciclo se active otra vez, antes de que lo que fue evitado se convierta en algo real en tu experiencia. Y créeme, hay cosas que es mejor no vivir para entenderlas, porque aunque podrías superarlas, no es necesario que pases por eso otra vez. No cuando ya tienes la claridad suficiente para elegir diferente. Pero hay algo más que necesitas ver, algo que no está completamente visible aún, porque mientras tú estás enfocado en lo que podrías perder al decir no, no estás viendo lo que podrías ganar al hacerlo, porque del otro lado de esta decisión, hay algo que ha estado esperando, algo que no ha podido manifestarse completamente porque este ciclo sigue abierto, y mientras no lo cierres, seguirá repitiéndose, con diferentes formas, con distintos nombres, pero con la misma raíz.
Y tú estás en el punto exacto donde puedes cerrarlo definitivamente, no con palabras, no con intención, sino con una decisión firme, una decisión que marque un antes y un después, que rompa el patrón, que detenga el ciclo, que abra el camino hacia algo nuevo, porque eso es lo que está disponible para ti ahora. No solo evitar una caída, sino avanzar hacia algo que no ha podido revelarse completamente hasta que esto se resuelva. Y eso es lo que está en juego realmente. No solo esta situación, sino todo lo que viene después, porque hay procesos que no pueden activarse mientras sigas conectado a lo que te limita, y hasta que no lo sueltes, no podrás experimentar lo que está preparado para ti, no porque no exista, sino porque no es compatible, y tú lo sabes. Lo sientes en ese instante donde algo dentro de ti se detiene, donde no hay paz completa, donde la claridad te pide que no avances. Esa es la señal, esa es la advertencia, esa es la forma en la que ahora soy permitido actuar en tu vida, no bloqueando, sino mostrando, no deteniendo, sino revelando, porque ya no eres el mismo, ya no necesitas ser rescatado, necesitas decidir, y esa decisión está ocurriendo ahora mismo. Incluso si no lo sientes así, incluso si crees que aún tienes tiempo, el proceso ya está en movimiento, y lo que elijas comenzará a formar lo que viene después. Pero hay algo más, algo que aún no te he dicho completamente, algo que cambiará la forma en que entiendes todo esto, y que te mostrará por qué lo que fue evitado no podía suceder en ese momento, y por qué ahora todo depende de ti. Lo que aún no habías comprendido por completo es que aquello que fue evitado no solo tenía el poder de afectarte en ese momento, tenía el potencial de alterar una parte importante de tu camino que todavía no estaba lista para ser tocada. No era solo una caída momentánea, era una cadena de consecuencias que habría cambiado decisiones futuras, relaciones, oportunidades, y hasta tu forma de ver lo que hoy estás comenzando a entender. Y por eso no fue permitido. Porque había algo en tu vida que debía madurar primero, algo que necesitaba desarrollarse sin esa interferencia, algo que aún no estaba listo para enfrentar el impacto de lo que venía detrás de esa situación. Pero ahora, ese tiempo de preparación ha avanzado. No completamente, pero lo suficiente como para que ya no sea necesario intervenir de la misma manera. Y eso es lo que transforma completamente este momento. Porque ya no se trata de evitar que caigas sin saber, ahora se trata de ver si eliges no caer, sabiendo exactamente hacia dónde lleva ese camino. Y ahí es donde se define tu crecimiento real, no en lo que entiendes, sino en lo que haces con lo que ya entiendes. Porque comprender sin actuar no cambia el resultado, y tú ya no estás en una etapa donde solo necesitas comprender. Ahora necesitas decidir. Y esa decisión es más importante de lo que parece, porque no solo afecta a este instante, define lo que se activa después. Como se expresa en la enseñanza católica sobre los ángeles custodios, su misión es proteger y guiar, pero no reemplazar la voluntad humana. Y eso significa que hay un punto donde dejan de intervenir directamente, no porque se alejen, sino porque confían en lo que ya fue sembrado dentro de ti. Y tú ya tienes dentro de ti lo necesario para reconocer lo que no es correcto. Ya lo sientes, ya lo percibes, ya lo has experimentado antes en una forma que no puedes negar. Y esa experiencia es la base sobre la cual debes actuar ahora. No sobre lo que deseas que sea diferente, sino sobre lo que ya sabes que ocurre cuando eliges ese tipo de camino. Porque los patrones no cambian por esperanza, cambian por decisión. Cambian cuando eliges detenerte antes de entrar, cuando reconoces la señal y no la ignoras. Y ese es el punto donde estás ahora. Un punto donde aún no has cruzado completamente, pero donde cada paso cuenta, donde cada pensamiento que decides seguir o detener influye en la dirección que tomas. Y puede parecer pequeño, pero no lo es, porque todo lo grande comienza así, con una decisión aparentemente simple que abre o cierra un camino completo. Y tú estás frente a esa puerta ahora mismo. Puedes avanzar y repetir lo que ya fue evitado, o puedes detenerte y cerrar ese ciclo definitivamente. Y al hacerlo, no solo evitas una consecuencia,
Liberas algo que ha estado esperando del otro lado de esa decisión, algo que no ha podido manifestarse porque este patrón aún estaba activo, algo que comenzará a moverse en tu vida en el momento en que elijas distinto. Pero si decides ignorarlo, si eliges seguir como antes, lo que viene no será contenido de la misma manera, no porque estés solo, sino porque ya sabes, y cuando sabes, la responsabilidad cambia. Ya no se trata de ser protegido sin conciencia, se trata de actuar con ella. Y esa es la diferencia entre alguien que repite y alguien que transforma. Y tú estás en el punto exacto donde puedes convertirte en eso, pero esa transformación no ocurre sola, ocurre cuando decides. Y esa decisión está ocurriendo ahora mismo.